Señoronas, señorones, prepárense porque este episodio no solo les va a abrir los ojos, les va a cambiar por completo la forma en la que entienden la justicia en México. Hoy está con nosotros Ana María Ibarra, magistrada de circuito, exdirectora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte y candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una mujer con más de 15 años de experiencia en la judicatura, que no solo ha participado en sentencias históricas, como el caso de la guardería ABC, el consumo lúdico de la marihuana y la doble jornada laboral, sino que también está rompiendo esquemas en la forma en que los jueces se acercan a la gente. En este episodio hablamos de todo. ¿Por qué la justicia en México ha sido históricamente solo para los que tienen dinero? ¿Qué tan cierto es que la reforma judicial afectará a tus finanzas y los negocios en México? En general, ¿la reforma es buena o mala? Y la gran pregunta: ¿cómo carajos funciona realmente el Poder Judicial y qué diablos va a pasar ahora que elegiremos nosotros a los jueces y magistrados con nuestro voto? Y si esto no es suficiente, nos fuimos hasta temas de paridad de género en la justicia, los privilegios de los ministros y hasta la polémica de si los cambios en la Suprema Corte harán temblar los mercados y el tipo de cambio. Si alguna vez te has sentido perdido cuando escuchas hablar de la Corte, de amparos o de las reformas que están reconfigurando este país, quédate, porque esta plática está explicada con peras y manzanas, directa, sin tecnicismos y con casos reales que te van a volar la cabeza. Vámonos con todo. Señoronas, señorones, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes un poco diferente. Y para esto voy a dar un poco de contexto. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del mundo financiero, económico, mundo de los negocios, todo el ámbito empresarial. Y algo que tenemos que recordar es que todo esto no vive de forma independiente al contexto de un país, al contexto de una sociedad. Está íntimamente relacionado. Por poner un ejemplo, pues si en la ciudad en la que yo estoy, pues yo tengo un negocio súper exitoso, pero de la nada, pues entra, no sé, un tema ambiental o la inseguridad, pues claramente va a afectar mi negocio. Y nuestro país, México, ha estado en una profunda transformación en los últimos meses y años que definitivamente impactan el mundo de las finanzas y los negocios. Y algo que sucedió hace recientemente, muy importante, fue el tema de la reforma judicial, ¿verdad? Que impactó fuertemente el tipo de cambio, impactó fuertemente en percepción internacional, ¿no? Y bueno, nacional también. Así que hemos decidido invitar el día de hoy a Ana María Ibarra, quien es candidata a ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para platicar muy casualmente, de forma muy aterrizada y con peras y manzanas, sobre el Poder Judicial, sobre esta reforma, sobre el impacto, sobre los cambios y qué puede esperar la gente ahora que los candidatos pues ya ahora están buscando también el voto del pueblo. Bienvenida, sí. Ana María, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Maurice, por la invitación. Qué gusto estar platicando contigo y con tu auditorio. Pero a ver, antes de empezar con todo el cotorreo, creo que es importante que te presentes tu trayectoria, tus estudios, nada más para que la gente agarre contexto y se prepare para el cotorreo que se viene sobre el Poder Judicial. No, pues muchas gracias. Soy Ana María Ibarra, soy de Torreón, Coahuila. ¡Torreón! Sí, norteña. Pues ahí crecí. Me fui a estudiar a Ciudad de México, becada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Y bueno, muy joven tuve la oportunidad de integrarme a la judicatura. Fui la secretaria proyectista más joven de la Corte. ¡Órale! Los proyectistas somos quienes hacen la sentencia, las redactan, la investigan, elaboran el caso, bueno, para que sea pues ya dado la palomita por parte del titular, juez o jueza. Luego fui directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, donde publicamos bajo mi dirección más de 80 obras, ¡Órale! Textos y cuadernos de jurisprudencia, donde tratamos de poner en sencillo las decisiones de la Suprema Corte. Soy maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Okay. Y bueno, hace 4 años, tras un concurso de oposición, soy magistrada de circuito en materia administrativa. Y bueno, siempre he tenido esta visión, ¿no? De juzgar con equidad y sentido social. He tenido a mi cargo casos muy relevantes en la Suprema Corte y luego ya como magistrada
como pues el caso del consumo lúdico de marihuana, el caso de la guardería ABC, el caso de los orden de los apellidos, donde podemos poner en primer lugar el apellido materno. Ah, sí se puede. Sí se puede. Ese ya no me gustó a mí. El caso de doble jornada, el caso de bullying escolar, para que, bueno, si hay una situación así, podamos demandar a las escuelas. Un caso donde el Mayan Palace, donde un chico muere electrificado en un lago artificial, se le dio una indemnización millonaria a sus papás, pues porque estamos cansados de estar en este país donde todo pasa y no pasa nada. Y esos casos llegaron a la Suprema Corte. Así es. Y bueno, tuve la responsabilidad de presentar la propuesta. A los ministros. Así. Ya. Y chingón. Muchos casos, la verdad que son mi mayor orgullo y lo que me motiva a regresar a la Corte ahora, pues como ministra. Qué chingón. Pues a ver, vamos a entrar al tema. La división de poderes en un país. ¿Cómo funciona la división de poderes? O sea, vamos desde lo más abajo, ¿verdad? Para que la gente retome desde cero. Muy bien, pues sí. Nosotros le llamamos un sistema de frenos y contrapesos para que no solo un grupo o un partido tenga el poder y pueda hacer y decidir todo. Entonces, por eso tenemos 3 poderes, ¿no? El legislativo hace las leyes, ahí elegimos a nuestros diputados, senadores cada tanto. El ejecutivo las aplica, es quien administra los dineros, quien hace la política pública y quien también tiene a su cargo la seguridad pública de este país. Y por otro lado estamos los jueces, el poder judicial. Que en mi opinión es como que el menos conocido. El más oculto, el más oscuro, el más distante para la gente. Sí, porque pues a los diputados los ves, a los senadores los ves, al presidente pues obviamente lo ves. Pero a los jueces son como... Y te lo digo desde un punto de vista muy personal. O sea, yo toda esta parte del poder judicial pues hasta que viene lo de la reforma fue cuando en verdad me metí como a analizarlo, si no, no entro. Y es que ¿sabes por qué? Porque somos un poder residual. ¿Qué quiere decir esto? No entramos siempre. Estamos en contacto muy directamente con lo que hace el Ejecutivo, pues porque nos pavimenta la calle. ¿No? El legislativo, pues porque ahí viene una ley con un impuesto. Sí. Pero los jueces entramos cuando hay un conflicto. Cuando hay un problema, ahí es donde participamos nosotros. Cuando 2 partes no logran ponerse de acuerdo, un divorcio. Sí. Se están peleando la guardia y custodia de un niño. ¿Quién va a decidir con quién se queda el niño o niña? Sí. Pues ahí entramos los jueces. O sea, si una persona no tiene ningún problema en su vida, o sea, ningún problema mayor en su vida, ojalá, en realidad nunca está en contacto con el Poder Judicial. No tendría, pero fíjate que el sector empresarial, por el contrario, es de los sectores que están en más contacto con la judicatura. ¿Por qué? Porque tienen que hacer muchos trámites para abrir un negocio, porque si hay un acuerdo que se incumple, pues vamos ahí ante el juez para que lo cumpla. Sí. Entonces, ¿por qué necesitamos buenos jueces y buenas juezas en este país? Para que se cumplan los acuerdos. Y eso, como decías en un inicio, impacta de lleno a las finanzas, a la estabilidad económica de este país. Si no tenemos esta base que es elemental, que es que los acuerdos se cumplan, que si somos nosotros empresarios, comerciantes, llegamos a un arreglo y una de las partes lo incumple, pero no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos si esos acuerdos se van a cumplir, pues eso evidentemente genera pues falta de inversión, falta de seguridad. Entonces lo que hacemos los jueces impacta de lleno en las finanzas y economía de este país. Entonces, a ver, dándole doble clic al Poder Judicial, ¿verdad? O sea, ¿qué hay dentro del Poder Judicial? Entiendo, hay como 3 niveles. Así es, lo voy a tratar de poner lo más simple posible. Sí, no uses palabras rebuscadas porque luego la gente no lo entiende. Jueces locales y jueces federales. Voy a hablar yo de los jueces federales. Okay. Los jueces federales somos los que hacemos cumplir la Constitución, que son nuestros derechos. Pero derechos no solo hablo del derecho, pues, a la libertad de expresión. También está el derecho de propiedad, también está el derecho a competencia económica, por ejemplo. Entonces, los jueces federales hacemos que estos derechos se cumplan. Y la estructura del Poder Judicial es como una pirámide. Entonces, hasta abajo están los jueces. Okay. Después de los jueces, si algo no nos gusta cómo resolvió un juez, tenemos derecho a apelarlo, a impugnarlo, y nos vamos al segundo nivel, que son los magistrados y magistradas. Yeah. Y finalmente, como hasta arriba, en una pirámide, está la Suprema Corte. Ahí se va a renovar también por completo, y la Corte es quien orienta y guía, porque lo que decide la Corte son criterios o decisiones que obligan
a todos los jueces del país. A todos los demás. O sea, los todos los otros demás. 2 niveles de abajo tienen que seguir pues los lineamientos de la Suprema Corte. Así es, digamos que por 2 vías. Por un lado, si un caso, una decisión no nos gusta, la apelamos, vamos a la segunda instancia, los magistrados. Si no nos gusta, todavía podríamos tener chance de llegar a la Suprema Corte. Entonces la Corte puede revisar, revocar lo que hicieron los anteriores, pero no solo eso, sus decisiones también impactan a futuro. Porque en casos similares, todos los jueces de abajo tienen que hacer aquello que dictó la Suprema Corte. Y a eso se le llama es jurisprudencia, ¿no? Sí, o sea, decir, a ver, pues en el pasado, ¿cómo han decidido? Y a ver, arriba, ¿cómo decidieron? Pues ya está. Exacto. Pues y tiene que ver también con la estabilidad, seguridad jurídica y certidumbre para los negocios. Sí, claro. Porque si todo el tiempo los jueces decidimos una cosa y el siguiente día decidimos otra cosa, pues sería el caos, ¿no? Oye, a ver, y una pregunta, no sé si está medio mensa, pero a ver, entonces si hay 3 niveles, ponme un ejemplo en donde, pues en el primer nivel, en el de los jueces que son regionales, ¿verdad? Son como Sí. de distrito, sí. Oye, no estoy de acuerdo. Y paso al segundo, no, pues tampoco estoy de acuerdo. Y paso al tercero. O sea, todos pueden pasar al tercero. ¿Qué situaciones sí pueden pasar al tercero? A ver, ponme un ejemplo en donde... No, es una pregunta muy interesante porque no todo llega a la Suprema Corte. De hecho, el gran número de casos se queda al segundo nivel de los magistrados y magistradas. A la Corte llegan solo asuntos que son excepcionales, de interés nacional, aquello que pueda ser como tan importante como para cambiar todo el criterio de una situación, ¿no? Entonces, no llega todo a la Suprema Corte, digamos, hay ahí reglitas un poco más complicadas, pero para ponerlo como en sencillo, pues diría, llegan aquellos pues de interés nacional. De interés nacional. O sea, por ejemplo, el típico, ¿no? Una pelea de una herencia, una pensión. Oye, no, pues no me gustó cómo lo hizo el juez. Pasa al segundo nivel y ahí se queda, ¿no? Me imagino. En la mayoría de los casos es así, pero hay casos que parecen sencillos y no lo son. Por ejemplo, un caso de pensión alimenticia, ¿no? Dirías, ¿por qué va a llegar a la Corte? Pero llegaron casos hasta allá porque discutimos, por ejemplo, si una mujer que se dedica al trabajo del hogar y también sale a trabajar, merece el derecho a una pensión alimenticia en un caso de divorcio. Porque ahí pudimos hablar sobre que el trabajo doméstico también es trabajo y que la mujer no tuvo la oportunidad en igual circunstancias que su pareja, pues desarrollarse, obtener un buen salario. Entonces sí tiene derecho a una pensión alimenticia, pues porque gran parte de su tiempo lo dedicó al cuidado de los hijos y al hogar y asumió ese costo de oportunidad que le impidió pues crecer en el mundo profesional, digamos. Sí, o sea, también llegan a mero arriba las cosas que son nuevas, ¿verdad? Que no se han tocado. Lo has dicho muy oigan, bien. pues hay que definir por primera vez este tema. Bueno, lo definimos y luego ya las otras instancias son las que se encargan. Exactamente. Importante no es solo en términos pues de dinero, ¿no? De aquellas demandas millonarias. De hecho, muchas de esas demandas millonarias no lo son porque pues serían impuestos, serían cuestiones que un magistrado o magistrada puede resolver perfectamente. Lo has dicho muy bien. Son aquellos criterios novedosos o donde hay mucha discusión en los jueces abajo, ¿no? Que no se ponen de acuerdo, que los de Nuevo León dicen una cosa y los de Coahuila dicen otra. Entonces ahí a lo mejor sí es importante que la Corte diga, no. Esto va así para todos. Oye, a ver, platícanos algunos de los casos que seguramente la gente tiene en el top of mind, así de interés nacional, que hayan llegado a la Suprema Corte. O sea, creo que hay algunos, ¿verdad? Así, no sé, casos de algunos secuestros importantes, no sé, cosas así, casos de noticia, me imagino, que son de los. Sí, pues de secuestro periódicos. has mencionado uno, el de Florence Cassés. Ese fue muy relevante porque ahí se tuvo la oportunidad de decir, bueno, pues que fue todo un show que se montó, impide, ¿no? Que se juzgue a una persona adecuadamente y ahí sirvió como para dar bases de cómo debe ser pues un procesamiento de un detenido o inculpado, ¿no? Pero te platico de otro en el que sí tuve oportunidad de participar yo, el caso del consumo lúdico de marihuana. Ok. Ahí fue la Corte quienes con un proyecto bajo mi propuesta dijo que, pues mira, si no hay evidencia de que el consumo de marihuana genere el mismo daño a la salud que el tabaco o más daños a la salud que el tabaco o el alcohol, entonces ¿por qué está prohibida de forma absoluta? Y el tabaco, el alcohol permitido, claro, regulado, pero permitido.
Porque hay una premisa básica que debe regir y nos debe regir a los jueces. El legislador puede poner límites al ejercicio de nuestros derechos, pero no cualquier cosa que se le ocurra. Estos límites tienen que ser racionales. Okay. Tienen que estar basados en evidencia. Entonces, si de pronto viene y nos dice, ya no puedes usar más, Moris, una playera negra. ¿Por qué? Sí. O sea, una ley así de absurda, ¿no? Que ya, no, pues es que el negro nos va a poner tristes a todos. Ahí podemos entrar los jueces a revisar y decir, a ver, hay una libertad, un derecho a la autonomía, a decidir cómo nos queremos vestir, peinar, ser, recrearnos. Y el legislador no puede venir a imponer límites cualquiera que se les ocurra. Estos límites tienen que estar justificados en el derecho de terceros, en pues cuestiones como de salud, de seguridad pública. Y en el caso de marihuana, precisamente encontramos que la evidencia, por el contrario, nos señala que sus efectos son menos nocivos que el consumo del tabaco y el alcohol. Entonces, por supuesto, debe estar regulada, claro. No espacios públicos, no niños o menores de 18 años fumando esta sustancia. Pero pues hay libertades que deben ser como amplias y básicas para todos y todas. ¿Y ahí qué le dijeron a los legisladores? Ahí pues o sea, les dijo, ¿cómo interactuó el Poder Judicial con el legislativo? Puse el caso más difícil porque llevamos todavía una pelea ya de varios años. ¿Qué pasa en el caso específico de la marihuana? Que para que puedas consumirla en tu casa, obviamente no en espacios públicos, tienes que ir al juicio de amparo a proteger y decir, ya tengo aquí la jurisprudencia, como bien dijiste, que me protege esta libertad pues de recrearme como yo considere. Pero tienes que ir a juicio. Porque aunque se le dijo al legislador, tienes que cambiar esa restricción absoluta, pues no lo ha hecho. No ha cumplido la decisión de la máxima casa de la justicia, que es la Corte. A ver, acabas de hablar de un tema bien interesante. El amparo. A ver, con peras y manzanas, ¿cómo funciona el amparo? El amparo debería ser el juicio más sencillo, porque el amparo es el juicio para proteger tus derechos. Entonces, cualquier persona debería decir, bueno, me están pidiendo el tránsito, no sé, de pronto una colonia decidió cerrarse, poner una barda para la protección de su seguridad, pero está impidiendo el paso o el tránsito y hace que eso es una afectación probablemente a un derecho. Entonces, una persona ante cualquier vulneración de un derecho por parte de la autoridad puede ir a defenderse mediante este juicio, porque la autoridad, pues sí, tiene funciones que realizar, funciones públicas, pero sin afectarnos. Entonces, el amparo tendría que ser ese juicio más sencillo, más ágil, más rápido para defender nuestros derechos. Ya, o sea, pero por lo que entiendo es como que el amparo es este escudo que te da el Poder Judicial para defenderte contra ya sea los legisladores o contra el Ejecutivo. Así es. Y ese escudito te lo da el Poder Judicial. Sí. A través de un juicio. Exactamente. Tú vas con tu demanda y dices, esto me está causando el legislador una me está fregando, el Ejecutivo me está fregando, échame un escudo. Así es. Dame la protección de la justicia. Y si te lo dan, pues ya haz de cuenta que la ley, por ejemplo, la de la marihuana, no aplica para ti. O pues ahí en la seguridad que está tratando ahí de hacerte algo, pues no tampoco aplica. Exactamente. Okay. El problema es que este juicio no funciona para lo que fue diseñado, que es la protección de los derechos de forma ágil, rápida, sencilla. Se ha convertido en un mar de trabas procesales, como en una carrera de obstáculos realmente, que hasta para los abogados es difícil sortear. Imagínate, los abogados se especializan en esta materia que es el juicio de amparo, la justicia constitucional, y discuten. Yo discuto con mis compañeros muchas veces cuestiones muy técnicas, cuando el amparo tendría que ser lo más sencillo para proteger derechos. ¿Tiene razón o no tiene razón? Punto. Y lo que sigue, ¿no? Pero generó que la justicia se volviera accesible solo para unos cuantos. Para quien puede pagar, pues un gran abogado. Para que te saque el amparo. Para que para que funcione. O sea, entonces, esto fue lo que generó una distancia con la sociedad, ¿no? Lo platicábamos antes de entrar, pues aquí a cámaras, de
es que no sabemos nada del Poder Judicial porque nos mantuvimos como un poder oculto, un poder que usa un lenguaje pues hasta incomprensible, ¿no? Barroco, oscuro, nadie sabe qué hace un juez y fue culpa del Poder Judicial de no explicar, de no comunicar, de no utilizar un lenguaje claro en sus decisiones. No tenemos por qué escudarnos en tecnicismos. El proceso judicial, que son como las reglitas que tenemos que seguir para llevar un juicio, deben servir para lograr la justicia, no al revés, pero nos volvimos como servidores del proceso y de la técnica en lugar de la gente. De la gente y de brindar justicia. A ver, te voy a hacer una pregunta. Ahorita dijiste, no, pues debe ser bien sencillo, pues si tiene razón o no tiene razón. ¿Cómo decide un juez si tiene razón o no tiene razón? O sea, sé que hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? Yo creo que sentido común. Y eso es lo que nos ha faltado a las personas juzgadoras. Pero está difícil sentido común, ¿no? Claro. A ver, ponme un ejemplo. Sentido común y obviamente conocimiento técnico, por supuesto. Por ejemplo, hay casos fáciles y casos difíciles. Ponme uno difícil. O bueno, ponme uno fácil o uno difícil. A ver, primero uno difícil, que es el que primero se me ocurre. Tú sabes que hay niños en prisión. Sí, pues menores, ¿no? Sí. Niños, ajá. Niños que nacen pues ahí. Porque en la prisión. En la cárcel. O sea, no niños adolescentes que han cometido una infracción. No. Bebés. Sí, okay. Hay bebés en las cárceles. ¿Cómo llegan estos niños a las cárceles? Pues porque la mamá llegó embarazada o porque en una visita conyugal se embaraza. Ok, ¿qué hacemos? El niño ya tiene 3 años en prisión. Híjole, qué chido. ¿Lo mantenemos con su mamá? O lo sacamos de ese centro de reclusión, pero no tiene una familia extensa con quien llevarlo. O sea, esa es la situación que llega al juicio, al juez. Así es. Híjole, y a ver, ¿cómo resuelves eso? Eso es Me estresé nada más de escuchar la historia. Uno de los casos, yo creo que más difíciles, porque, a ver, desde luego, un niño necesita el apego, sobre todo a la edad temprana, de estar con su mamá. Sus necesidades más básicas y hasta que van a definir quién va a ser como adulto dependen de eso. Pero por otro lado, hay necesidades que por supuesto no van a ser cubiertas en un centro de reclusión para un chiquito. Ahí lo que hacemos es, ya sé, lo voy a poner muy sencillo, es más complejo, hacer como una balanza. Ok. De un lado ponemos lo que está de un lado de la decisión, se queda el niño con su mamá. Del otro lado, pues lo que está, que se va, ¿no? Vamos poniendo razones de un lado y de otro, ¿no? Eso hace el juez. Eso o sea, lo que estás diciendo es lo que el juez está haciendo. Lo que el juez tiene que hacer. No todos lo hacen así, okay. no todos, digamos, tienen un buen sentido de los derechos humanos o la suficiente preparación para hacer esto. Pero vamos colocando de un lado la balanza razones para un sentido de la decisión y del otro lado la balanza otras razones. Y así vamos ponderando, decimos nosotros. ¿Qué es eso? Es un balancing, eso. Y no solo razones, evidencia. Porque los jueces también, pues, vemos hechos, ¿no? O sea, el caso de la marihuana. No es un caso de si me late, mi tía me dijo que es muy dañina. El legislador. Estudios, evidencia científica. En ese caso de la marihuana revisamos 300 estudios clínicos, médicos alrededor del mundo que dijeran, a ver, ¿esto es un mito o es una realidad? Porque tenemos que operar con ciencia. Conciencia y conciencia, ¿no? Sí. Y eso es lo que hace el juez. Vas colocando de un lado y del otro razones y evidencia para tomar una decisión. Ese es uno de los casos, yo creo que más difíciles que me ha tocado resolver. Y, por ejemplo, ¿ahí qué pasó? Ahí lo que dijimos es, el niño tiene que salir en algún momento. Digamos, entre los 3, 5 años está bien que el legislador determine esa edad porque hay necesidades que ya no pueden ser cubiertas solo por su madre. Tienen necesidades de socialización, por supuesto. Los centros de reclusión no son lugares seguros para un niño o niña, pero esta separación con sus madres debe ser gradual para que el impacto o el trauma que eso va a generar pues sea lo menos doloroso posible, ¿no?
Esa fue la decisión, una decisión pues muy compleja. Y bueno, también diciendo que mientras los niños chiquitos estén ahí con sus mamás, pues tiene que dársele la mayor protección. Sobre todo en primera infancia necesitan medidas de seguridad y protección pues muy importantes. Y me imagino que para eso pues usaron, no sé, estudios ¿de qué? De teoría del apego, por ejemplo, órale, que es evidencia científica. Sí, pues. A mí me gusta mucho utilizar derecho comparado. Pocas preguntas son, pues nunca estamos inventando el agua tibia, ¿no? Muchas de las preguntas que a veces parecen novedosas ya fueron estudiadas en otros países y a mí me gusta siempre ver pues qué dijo España, qué dijo Estados Unidos, qué etcétera, Colombia, en problemas similares. No quiere decir que hagamos lo mismo que ellos, pero a mí me parece un ejercicio bastante bueno el acudir, ¿no? al derecho comparado, decimos nosotros, para pues ver qué razones, qué argumentos dieron ellos y también, ¿no? considerarlos al momento que hacemos este balance. Y a ver, y ahora ponnos un caso bien sencillo. Un caso fácil. Que haya llegado a la Suprema Corte. A la Suprema Corte. Bueno. Y los casos electorales que la verdad me chocan. A ver. Llegan todo el tiempo a discutir las mismas cuestiones a través de cuando hay un estado se pelea contra, por ejemplo, un municipio o un partido frente al INE. Esos casos sí llegan a la corte, ¿no? Ok. Porque son como los casos políticos. Me robaron la elección, la típica, ¿no? Bueno, eso se resuelve. Hay un tribunal que se llama el electoral. Estos casos políticos se resuelven mayormente ante la corte. Y muchas veces no son casos nuevos. Ya son casos sobre reglas electorales que ya están definidas, ¿no? Sobre en cuánto tiempo sí se puede emitir una nueva legislación, etcétera. Ok. Y a ver, volviendo a también un punto que mencionaste que se me hace bien interesante. A ver, ¿en México la justicia es para quien tiene billete o es para todos? Sinceramente. Sinceramente sí ha sido para quien tiene dinero. Sí. ¿Por qué? Sinceramente. No solo por un tema de corrupción, sino yo creo que el primer problema de la justicia es el formalismo. Que, a ver, ¿qué es esto? Es que volvamos del derecho a algo bien oscuro. Algo demasiado tecnificado, pero tan tecnificado que se vuelve absurdo. Sí. Hay muchas reglas procesales que son ya ridículas, que no tienen sentido común, que nos llevan a como encrucijadas sin respuesta. Y esto lo que hace es que ¿quién puede superar esos obstáculos técnicos? ¿Quién puede pagar un gran abogado? Sí, o sea, se volvió tan compleja. O sea, lo que estás diciendo es que se volvió tan compleja la justicia que elevó la vara así de una forma impresionante, que es, pues si la quieres saltar, necesitas un buen abogado. Exacto. Entonces, si no tienes un buen abogado, vas a perder. Es muy difícil que ganes, ¿no? Y esto se puede cambiar desde los jueces. Sí lo podemos cambiar. ¿Cómo? Nosotros tenemos facultades para pues ver de fondo los problemas, ¿no? A ver, leamos bien las demandas. Sí podemos, los jueces. A ver, una persona que no estudió derecho o una persona que está en una situación de vulnerabilidad y tiene un problema, ¿cómo nos va a presentar una demanda? Pues como puede. Sí, no. Y si nosotros como jueces nos ponemos exquisitos a buscarle los detallitos... Nah, hombre, pues sí, no manches. No va a pasar. Sí, y eso es lo que ha venido ocurriendo en este país. Que nos ponemos muy técnicos los jueces y entonces nada pasa o no damos una justicia de lleno. Nos perdemos ya piso y sentido común. Y sí podemos cambiar esto de forma muy, muy sencilla. A ver, lee completo. Sí, dijo la señora esto, no citó bien el artículo, dijo una cosa y luego se contradijo, pero si yo leo de forma completa una demanda, yo puedo ver qué es lo que la persona quiere. Ay, qué canijos, la neta. O sea, pues sí. Ay, no, no está bien citado el artículo. No, pues esto y lo otro. No pasa. Cacho. Claro. No, o sea, ve la situación de la persona, pues no lo va a hacer perfecto como una persona. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Eso es lo que ha venido sucediendo. Y eso es lo que ha generado esta distancia con la sociedad. La gente que ha tenido que ir a un proceso legal, tú le preguntas cómo se siente y la mayoría te responde frustrada.
Frustrada, ¿por qué? Porque fue una justicia cara, que el abogado le estuvo ahí sacando y sacando dinero, porque nunca entendió qué estaba pasando, porque además no solo hablamos rebuscado, incomprensible, sino escribimos peor. Sentencias kilométricas, hojas y hojas que tú las lees y dices, ¿qué está diciendo aquí? Entonces no entendió la persona su proceso y luego fue muy lenta. A ver, lentísima. A veces tenemos juicios 3 años. He visto juicios de 30 años. 30 años. Imagínate, pues justicia lenta no es justicia. Entonces la gente está frustrada, obviamente, aunque gane, ¿eh? Sí. Pues claro, sí ganaste, pero ya te tomó tantos años de tu vida, tanto desgaste emocional, sí, una económico. Lana. Sí. Ese es el estado de la justicia que tenemos. Y lo que, o sea, a donde creo que vas es, o sea, este distanciamiento entre la gente impulsó la reforma judicial, o sea, fue lo que hizo que, porque entiendo también que una gran parte de la reforma es la forma en que se eligen los jueces, magistrados y ministros, ¿verdad? Sí. ¿Qué teníamos antes? Teníamos un sistema de carrera que es un sistema como de exámenes, ¿no? Okay. O sea, un secretario que es quien apoya a los jueces, si quiere ser juez, tiene que hacer un examen. Okay. Un juez, si quiere ser magistrado, tiene que hacer un examen y concursar con sus compañeros por llegar ahí. Vamos a decir, pues qué bien, ¿no? Porque llega gente bien preparada. Sí, pero también tiene un lado negativo esto. Llegan los mismos. Llegan los mismos con estos vicios y con esta escuela que es la que te he estado platicando, de privilegiar la técnica, las dificultades, el formalismo, la oscuridad, el no tener visión social, el no entender de economía, el no entender de otras áreas de la vida. Y entonces se reproducen estos vicios que simplemente distancian a los jueces de la gente. Entonces, claro que tuvo ventajas el tecnicismo, pero que también se volvió pues en algo, digamos, ya contrario a la justicia. ¿Y el tema ahí pues es de los exámenes o qué? O sea, o del proceso de que quedes a través de examen. Es toda una tradición. Ajá. Los exámenes sí también lo que hacen es que te memorices. Sí, te macheteas ahí el contenido. Listo. Las reglitas estas absurdas, memorízatelas. Si quieres ser magistrado, memorízatelas. Digo, yo soy magistrada, pasé todos esos exámenes, pero pues con actitud crítica, ¿no? De me la tengo que memorizar porque no tiene ningún sentido, ¿no? Esta regla. Sí. Claro, no todos los jueces y magistrados que existen, que están en este país, son malos, pero sí es un sistema que ha sido de esa manera. Y si hay esta distancia y esta oscuridad respecto de la justicia y la gente, pues la forma que se encontró, no sé si la mejor, pero la más sencilla para cortar o cerrar esta brecha, esta distancia, pues es que sea la gente quien elige a sus jueces y juezas. A ver, antes de entrar a ese, que es el meollo de la reforma, o sea, entonces, si yo quiero ser juez, tengo que pasar un examen. Si yo quiero ser ministro, tengo que pasar si yo quiero ser magistrado, paso un examen. Sí. ¿Y los de arriba? O sea, para los ser de ministro, ¿qué? Nunca se eligieron por concurso, sino por un sistema que es de que el presidente o presidenta propone y el Senado ratifica esa propuesta. Así es como llegaron los 11 actuales que tenemos. El presidente propuso los 11. El presidente de la República propuso los 11 y el Senado dijo sí. Sí. En nombramientos escalonados, o sea, no se propusieron y eligieron a todos de una vez, sino así varios años, cada 3 años iban renovándose. Pero pues eso significa que los 11 que pusieron pues estaban alineados con los intereses del presidente, ¿sí o no? Pues no necesariamente, y lo hemos visto, ¿no? En las últimas pues batallas que hubo entre la Suprema Corte y el Ejecutivo Federal. Sí. Mira. Pero pues si te puso el presidente, pues ¿cómo no le vas a deber el puesto o no? Pues podría ser una forma de leerse, pero otra forma de leerse, por ejemplo, el sistema en Estados Unidos, que es muy similar al que tenemos en México, pues es que hay un escrutinio público de estos perfiles, que se les pregunta quiénes son y lo que se busca es que sean imparciales, no que le rindan servicio pues a un partido político en turno, ¿no? Entonces, y además la Corte, el nivel de la Suprema Corte, pues digamos, no es que esté por encima,
pero sí puede pues eliminar políticas públicas del Ejecutivo Federal, sí puede eliminar leyes del Legislativo. Entonces estamos, como decíamos desde un principio, en este sistema de frenos y contrapesos donde la Suprema Corte está pues muy al nivel del Ejecutivo Federal. Y a ver, entonces los primeros que sí entran a sus puestos por exámenes, cuando dices concurso, ¿qué significa? O sea, los de mejores calificaciones entran primero. Sí, literal. Sí, literal. Órale. Sí, hay exámenes pues escrito, un examen de un caso práctico y luego una entrevista. Este era el sistema anterior para jueces y magistrados. Y a ver, ¿cuál es el panorama de jueces y magistrados? Ministros ya dijiste que hay 11. Sí. Jueces y magistrados, ¿cuántos hay? Uy, somos 1,500 jueces y magistrados en este país. ¿Y cómo se dividen? Por circuitos, que es más o menos por estado. Más o menos por estado. Más o menos están así distribuidos, digamos. Tenemos jueces y magistrados aquí en Nuevo León, pues así. En Ciudad de México se concentran muchos por la cantidad de la población y también porque como es justicia federal, los poderes pues están ahí, ¿no? Su base territoriales están en Ciudad de México y pues muchas veces allí por territorio llegan los asuntos y ahí ya estamos muchos jueces y jueces. Y el cambio que se planteó fue jueces, magistrados y ministros, todos son elegidos por voto popular. O sea, ya ni el presidente va a proponer nada, o sea, ya ni exámenes. Ahorita te explico el sistema, porque sí, ahora hay como esta idea de, híjole, va a llegar cualquiera. Sin preparación alguna, va a llegar a ser juez, a resolver pues estos asuntos que, como este que platicamos, ¿no? De la madre y su niño en reclusión, pues a lo mejor sí se necesita cierta experiencia y capacidad. Sí, claro. Yo más bien veo que se instauró un sistema híbrido. Tenemos 1,500 personas juzgadoras federales. Se decidió que en 2025, este junio, se renuevan la mitad. La otra mitad se va a renovar en 2027. Ahora, de estos 750 que tenemos, ellos no es que ya se vayan a ir, tienen la oportunidad de ser ratificados en su cargo, pero sí tienen que hacer campaña para que pues tú digas, sí, quiero que él siga o ella siga en su cargo de magistrada, ¿no? Para los otros, los nuevos, se abrió una convocatoria por los 3 poderes del Estado. Los 3 poderes, cada uno eligió sus reglas, estableció un comité que era un comité técnico. Por ejemplo, el legislativo, no creas que fueron los diputados o los senadores Noroña y eligiendo quién quedaba. No, hubo un comité técnico que fue la mayoría conformado por magistrados y magistradas o académicos. Cada poder eligió así su comité. Se hizo esta convocatoria muy amplia, se inscribieron miles a cada uno de los gente 3 que poderes. Quiere de los 3 poderes. De los 3 poderes. Miles, la verdad sí la convocatoria de los 3 poderes, ¿te refieres a ejecutivo? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Pero por qué se registraba gente para ser juez en el ejecutivo? Porque ellos pueden proponer. Porque podían proponer. Entonces, ya pueden proponer. Sí, los 3 poderes iban a proponer unas listas. Pero no eran sus listas así la que al Ejecutivo se le ocurriera o a la Corte se le ocurriera, sino eran resultado de un comité de evaluación. Este comité que hizo después de la convocatoria filtró, primero checó, ¿no? A ver si es licenciado en Derecho. Sí tuvo esta calificación que ponen de 8 en la carrera. Sí tiene, check, ¿no? Cumplió todos estos requisitos. Luego se hizo una entrevista. Pero esta entrevista son públicas, de hecho las pueden buscar cualquiera, están en internet. Estas entrevistas fueron técnicas, fueron preguntas de conocimientos, la verdad. Y después, quien pasó todas estas etapas de idoneidad fueron a tómbola, ¿no? A la famosa tómbola para empatar el número de personas idóneas con candidatos posibles. Ahí se vuelve medio enredada la numeralia porque cada poder pudo postular, digamos, a un número de candidatos y candidatas, tanto para la Corte como para los magistrados y juzgados. Pero entonces, o sea, después de este primer filtro que ponían los comités de cada poder, sí fue una tómbola que pues saliste rifado o no saliste rifado, básicamente. Sí, pero fue simplemente para como empatar. Yo te cuento mi experiencia, ¿no? Yo me estoy postulando a la Suprema Corte. Yo me postulé por los 3 poderes.
podía ir Podías por los postularte 3. por los 3. Y por los 3 fui considerada idónea. Es decir, tengo todos los requisitos credenciales. Solo se eligieron a 9 en el Poder Judicial. Yo quedé ahí. A 20 en el Poder Legislativo. Yo quedé ahí. Y a 18 en el Poder Ejecutivo. Pero solo podían postular 15. Ok. Entonces ahí entra la tómbola. Entra la tómbola, pues porque no pueden postular 20 para sacar a 5 del Poder Legislativo, para sacar a 3 a esas personas que, pues, aunque cumplieron los requisitos, pues no podemos tener a todas las personas idóneas en la boleta. De por sí ya es una boleta bastante amplia y larga. Y entonces, por ejemplo, para los ministros de la Suprema Corte, o sea, hay 9 plazas. Así es. Hay 9 plazas y va a haber 15 candidatos. Por poder, imagínate. Por poder. O sea, son 45. O sea, va a haber 45 personas y de ahí van a sacar a los 9 ministros de la Suprema Corte. Y tú estás ahí Yo estoy ahí. Yo fui, como te dije, considerada idónea por los 3 poderes. Pero no pasé la insaculación o la tómbola del Poder Legislativo. Entonces estoy postulada por el Judicial y por el Ejecutivo. Entonces de estos 45 tu nombre está 2 veces, podríamos decirlo así. Pues se redujo para no duplicar. Sí, para no duplicar. Se redujo. Y es bueno. Órale, qué interesante. Sí, fue un proceso bastante largo. Al final lo que tenemos pues es en la boleta morada todos estos números de candidatos y candidatas y lo que tenemos que hacer pues es seleccionar, ¿no? A los candidatos de nuestra preferencia. Pero tú al principio dijiste que la mitad de los trabajadores del Poder Judicial se iban a renovar ahora, pero dijiste que no es que se renueven, sino que su nombre también aparece en la elección. Sí. O sea, prácticamente no te corrieron, sino que te dijeron, pues vas a estar también tú en la boleta. Y los que ya están, me imagino que pues esos no entran a la tómbola y todo eso, o sea, entran directo a la boleta. Así es. A la boleta. Órale, sí, fue todo un sistema complejo de muchas personas. Ya ver, estuviste, o sea, sí nos platicaste los problemas que traía el modelo pasado, ¿verdad? En donde pues era prácticamente como no un club de Toby, pero que llegaban siempre los mismos perfiles, no había como una... Sí era club de Toby. Sí era club de Toby. Porque además solo hay 30% de mujeres como juzgadoras en este país. 30%. Y si vamos a segundo nivel magistradas, somos 18%. ¡Ay, bien poquitos! Bien poquitas. O sea, sí es un club de Toby. La justicia ha sido un lugar de hombres totalmente masculinizado. Pero si era un examen, pues ¿por qué se masculinizó? Es un tema más largo de explicar, pero es muy curioso porque ¿quiénes son las secretarias o secretarios? Los secretarios son quienes redactan las sentencias, quienes le ayudan al titular, al juez o magistrado, le pasan la propuesta, yo discuto con mis secretarios, esto está bien, quítale esto, ponle esto. La mayoría son mujeres. De los secretarios. Sí. Pero pues está bien, porque luego el secretario va a pasar a ser juez. Pero el problema es que no pasan a ser juezas. ¿Por qué? Ahí hay barreras ocultas. A ver. Primero que ponen pues exámenes donde no se permite que la mujer demuestre su capacidad. Porque ponen cursos de capacitación en horarios en los que las mujeres no lo pueden tomar porque tienen esta doble jornada. Porque como mujeres tienen dificultades que a veces son visibles, son muy evidentes y otras veces son ocultas. Hay un tema, no se postulan. También no se presentan a participar porque en la judicatura antes te podían mover a cualquier lugar. Es decir... Y la mujer pues decía, pues no quiero que me mueva. Pues no. Y el hombre más fácil sí dice, pues sí, me llevo a mi esposa, que al cabo mi esposa me va a acompañar. O sea, a ver, me interesa identificar esos vicios. Grande el problema. Pero esos vicios ocultos está bien interesante identificarlos. O sea, por ejemplo, tú planteaste, número 1, el horario de los cursos, que son horarios que pues, las mujeres normalmente no pueden. Sí. 2, el movimiento... que te roten alrededor de México, pues sí, el hombre dice, no, pues nos vamos y nos vamos todos. La mujer no necesariamente. A ver, alguna otra? Yo diría, lo veo con mis secretarias, que falta empoderamiento. Las mujeres a veces no la creemos. Que no se atrevemos. No se atreven. Ajá. Dudamos mucho más de nuestras capacidades propias. A veces yo digo, los hombres, ¿cómo dicen tantas mentiras con tanta seguridad? Pero con mis secretarias siempre tengo que estarles reforzando. A ver, sí se puede. Usted sabe, me acabas de presentar este argumento, defiéndelo con fuerza. Nos falta esa seguridad también, ¿no? Que es producto, pues es un producto cultural
que pues ha dominado, replegado a las mujeres a espacios no públicos o de toma de decisiones. Yeah. Y hay otra cuestión, también estamos en una cultura muy machista en todos lados, pero en la judicatura es muy latente. Se duda cuando una mujer llega. Aunque tenemos que pasar todo esto y llegamos, ¿y por qué llegó? Y si sabe. Entonces todo el tiempo tenemos que estar demostrando a nuestros pares y a nuestro personal nuestras capacidades pues técnicas y de liderazgo. Y esto por supuesto es muy desgastante para muchas mujeres, ¿no? Que dicen, no, yo para estar lidiando con 2 magistrados hombres que van a estarme siempre cuestionando, o mi personal que no va a tomar mi decisión o mi voluntad como se debe, pues la verdad me quedo de secretaria. Muchas cuestiones que son así también del tipo cultural, yo diría. Oye, y en tu opinión, o sea, el hecho, o sea, ya nos platicaste del nuevo proceso de selección, o sea, que lo saquen a voto popular. Órale, y van a organizar entonces elecciones pues fuera de las diputados y presidentes que normalmente son. O sea, el INE se va a aventar el jale de aventarse estas nuevas elecciones. ¿Y tú cómo ves esa parte? Te lo platico porque a mí cuando me aventaron por primera vez la noticia de que ahora tú también vas a seleccionar jueces, magistrados y ministros, dije, ¿y yo qué sé de jueces, magistrados y ministros? O sea, yo voy a ver una lista, ¿no?, gigante de nombres. Yo no conozco a nadie. Y yo te lo planteo porque yo estoy en un ámbito pues, muy alejado de estas carreras. ¿Qué se espera de la gente? O sea, o de este nuevo proceso, que la gente en verdad sepa quiénes son sus jueces y preguntas. Sé que hay otros países en el mundo que lo tienen igual. O sea, ¿sí funciona este modelo en donde cualquier ciudadano vota a los jueces? Es algo que está por verse, pero yo veo varias cosas buenas de este proceso. Primero, que nos obliga a salir a comunicar. Ahorita estás platicando, ¿no? De qué yo nunca hubiera hablado con exactamente. una... Sí. Y probablemente los jueces también hubiéramos quedado ahí atrás de un escritorio, ahí entre nuestros expedientes inmensos en esta pues, cultura barroca, ¿no? Y de justicia que no le sirve a nadie. Esto nos permite interactuar, comunicar quiénes somos, qué hacemos y escuchar. Para mí ha sido muy importante también esta experiencia de pues, recorrer el país y escuchar a los diferentes sectores, ¿no? Grupos vulnerables, pero también cámaras empresariales de sus necesidades y proceso de negocios. Tienes un punto. O sea, sí es cierto. Pues, a ver, estás aquí cotorreando del Poder Judicial, que yo creo que nunca hubiera pasado si eso no se hubiera dado. Pues sí, te sacaron a la calle, ¿va? Órale, pues ve y platica bien con la gente, ¿va? Mira, pudo haber sido mediante otro proceso, otra forma, pero sí teníamos que entender que debíamos acercarnos a la ciudadanía. Estuve recientemente en Estados Unidos y la presidenta del Tribunal Superior del Distrito de Columbia, una oradora excelente, reconocida pues por la sociedad, como si fuera una diputada. A mí me sorprendió, pero dije, es que sí tenemos que avanzar hacia allá, hacia una legitimidad social de la persona juzgadora. Y la gente sí sabe qué quiere. Tampoco conocemos a nuestros diputados. Sí, también los diputados, sí. Y pues sí, ellos también sí se avientan las campañas. Bueno, pero sí, tú, a ver, ¿quién quieres que resuelva tus casos? Un caso, pues, que tenga que ver con tu familia o con tu libertad o con tu patrimonio. Pues queremos gente preparada, ¿no? Básico, mínimo. Pero la gente también quiere gente honesta. Jueces honestos y que escuchen, que sean empáticos, conciliadores. Algo muy importante para mí, como persona juzgadora, es también el carácter. Es muy importante un carácter conciliador porque los jueces estamos para resolver problemas, no para crearlos ni prolongarlos. Esta capacidad de, pues tenemos que hacer diálogo y acuerdo, sobre todo cuando estamos en órganos colegiados. A veces tenemos que resolver casos entre varios, no nada más es lo que diga yo. Yo estoy en un tribunal, somos 3. Tengo que convencer a mis compañeros, ¿no? Entonces, hay cualidades de carácter, éticas y de visión de la justicia que queremos. Queremos un juez conservador que siga con esta tradición formalista o queremos un juez progresista de las libertades, de los derechos, la ideología también. Sí, o sea, creo que es un cambio de
pero es un cambio de visión completa al Poder Judicial, que creo que ahí es, por ejemplo, yo en lo personal lo que todavía no entendía a la perfección. O sea, yo como que nada más vi, hay un cambio en el proceso de selección y pues no es tanto nada más así, sino es, o sea, otra vez es cómo el Poder Judicial en general se va a relacionar con la sociedad. Eso está bien interesante y no lo había visto de esa manera. Y ganarnos la legitimidad y empoderar al ciudadano también, porque ahora como tenemos que comunicar más nuestras decisiones, quiénes somos, pues la gente va a saber más sobre sus derechos y sobre el proceso de la justicia y exigir más directamente. Esta cosa de no sabemos nada, pues hay que informarnos, ¿no? Mejor renunciar a participar, pues es renunciar a la ciudadanía, básicamente. Y a ver, normalmente las dos primeras inquietudes que tiene la gente fue la primera sí la tocamos, que es, oye, pero pues va a llegar gente que no está preparada. Pero entonces pues nos platicaste que en los comités de las postulaciones y todo, ahí se filtra una parte de la gente, y ¿no? Muchos candidatos son del propio Poder Judicial. Los secretarios proyectistas, estos que te platicaba, están ahí intentando crecer. Okay. Entonces, bueno, más o menos pues esa parte se cubre, ¿no? Y número 2, la inquietud de la gente es que se vaya a politizar las elecciones, porque pues bueno, o sea, digo, y ahorita platícanos tu experiencia, pues tú tienes que hacer campaña, pero pues ¿quién te está fondeando la campaña o cómo funciona eso? ¿Verdad? O sea, no, pues ahora resulta que pues ciertos jueces pues están afines a cierto partido, etcétera. ¿Qué dirías sobre eso? Que la politización o las presiones políticas siempre han existido. Entonces es independiente al nuevo modelo. Al proceso. Eso es independiente al proceso. Estas presiones, esta participación, los intereses que pudieran estar ahí, siempre han estado. Uh-huh. Depende de quiénes sean los jueces, quiénes sean los ministros, ministras, de resistir estas presiones. Okay. Me parece que depende del perfil ético, de honorabilidad, honestidad que tengan estas personas, pues de resistir eso. Pero eso siempre ha existido. Ya, o sea, si eso no es algo nuevo. Siempre hay intereses económicos, intereses políticos y de otra naturaleza. Pero bueno, ahora tienes una necesidad tú, que es hacer campaña. Y antes no la tenías. Por ejemplo, pues ahorita, ¿cómo te estás pagando la campaña? Pedí un préstamo bancario. ¿Pediste un préstamo? Tampoco podemos gastar mucho. Tenemos muchas restricciones. Tenemos un tope, pero ni siquiera vamos a llegar a ese tope. ¿Y cuánto es ese tope? Es 1,400,000. 1,400,000. Pero tenemos muchas restricciones también. No podemos contratar radio, televisión, no podemos pautar en redes sociales, no podemos imprimir nada que no sea en papel reciclado, en algo muy sencillo. No podemos pintar bardas, no podemos tener tendones, no podemos hacer grandes eventos, no podemos utilizar bocinas de cierta capacidad. O sea, restricción tras restricción. Entonces no podemos gastar tampoco. Sí estás muy limitada. Mucho. Muy diferente a una elección de legisladores. Eso yo sí lo he combatido en contra del INE, en el sentido de que nos están tratando como nuestros derechos políticos como si fuéramos nosotros de segunda. Ya. O sea, es como ustedes no saben nada de este proceso, no hagan ni campaña. Entonces, ¿cómo? La gente va a saber quiénes somos. Pero te dejaron venir al podcast. Eso sí. Gracias eso sí. por la invitación. O sea, eso sí te dejaron. Sí, fíjate que todo está haciendo mucho en redes sociales. Son los espacios principalmente que nos están haciendo hay que tomarlos, por supuesto. Un poco la desfortuna es que ahorita están ya sobresaturadas, que tienes allá jueces, a todos los candidatos. Así haciendo el oso en redes sociales. Dices que exactamente. Entonces es como nos reducen nuestro espacio pues de expresión política muy fuertemente. Eso sí ha sido una desventaja muy grande, ¿no? Para este proceso. Como candidata lo digo. ¿Qué otros cambios importantes hubo en la reforma al Poder Judicial? O sea, la selección era una importante. Sí. Todo el tema de la elección, etcétera. ¿Qué otros cambios hubo? También me acuerdo que se platicaba mucho de los gastos y que se gastaban una millonada los ministros y no sé qué tanto rollo. O sea, ¿qué otros cambios relevantes hubo en la reforma? Antes de la reforma ya había este límite de que los jueces y juezas de este país no podemos ganar más que la presidenta de la República, ¿no? Ese ya fue un límite. Otro cambio que hubo, pero esto fue previo, también fue la eliminación de unos fideicomisos, que era como unos guardaditos que tenía el Poder Judicial, que pues lo que dijeron ahí los legisladores fue pues que se le entregue a la hacienda pública. ¿Por qué va a tener un ahorro el Poder Judicial? Dicen los administradores del Poder Judicial que era para garantizar las pensiones
de los propios jueces y magistrados. Pero la verdad es que las pensiones salen del presupuesto directamente. Sí, no. Entonces no hay como una explicación razonable de tener ese dinero ahí estático solo para el Poder Judicial. ¿Y para qué lo usaban? Para los viajes y así, ¿no? Era un guardado. ¿No lo usaban para No nada? lo usaban. Estaba ahí detenido, generando intereses. Sí, ¿Cuánta lana generando era? dinero. No tengo el dato, pero sí era pues bastante dinero. Y lo que se quejaba, o sea, de los viáticos y eso se mencionó mucho, ¿no? De cuánto se gastaban los ministros o no. Pues sí ha habido excesos, por supuesto, en esto que dices, viáticos, viajes, pues digamos, en primera clase o ese tipo de cuestiones. Pero yo diría que más que el gasto, la actitud, ¿no? Una actitud pues de soberbia, de desdén, sí. de monarcas, ¿no? Cuando pues somos servidores del Estado, brindamos el servicio a la justicia y nos debemos a la gente porque ellos son nuestros usuarios y tenemos que escucharlos, recibirlos. Pero bueno, eso digamos que es uno de los cambios relevantes. El otro que yo encuentro positivo, pues es la paridad. Hablábamos de este club de Toby, de este 30-20% de mujeres en la judicatura. Ahora con esta reforma vamos a elegir 50 y 50. Ah, o sea, en la boleta. Ahí sí ya. Incluso en las ministras tenemos la oportunidad de elegir a 5 ministras mujeres y a 5 ministros hombres. Órale. Perdón, 4. O sea, 5 y 4. Vamos a hacer mayoría. Más mujeres. ¿Y eso por qué? Mayoría. Pues porque tiene que haber un número impar en un grupo colegiado. ¿Pero por qué decidieron mujeres sin hombres? Pues porque ya era hora, ¿no? Oye, Sí, eso a mí no me gusta mucho. Avanzar hacia la igualdad. No, hay una deuda histórica. Por la deuda histórica. Así es. Ya. Pero la próxima sí van a ser 5 hombres. No, mira, han tenido tantos años en el poder. Sí, o sea, que se decidió años, que fueran 5 mujeres. Claro, tenemos que lograr, pues, permear, ¿no? Que sea pues, de ahora y para siempre que las mujeres estemos en todos los lugares de toma de decisiones. Oye, ¿y cuánto ganan jueces, ministros y magistrados? Igual y cuánto ganan antes y ahora sí se cambió? Sí, están ahí pues dudoso cuál es la cantidad exacta porque hay pues digamos prestaciones que no se cuantifican, etcétera, etcétera. Más o menos un ministro gana 300,000 pesos al mes. Un ministro, que es el nivel más alto. Ajá. ¿Magistrado? El magistrado como 120,000 pesos al mes y el juez como 100,000 pesos al mes. Como 100,000 pesos. Más o menos. Y bueno, hay que sacar la cuenta, ¿no? Creo que el sueldo de la presidenta está en 150,000, 180,000. Habría que ver qué se le suma para, digamos, emparejar. Sí, porque los van a bajar a los ministros. Sí. Órale, qué interesante. No, está bien interesante cambios. Este rollo. Sí. Entonces, bueno, esos son los cambios que se plantean. La elección viene ahora para en junio, 2 de junio del 20. Primero de junio 2025 va a ser de este año. Va a ser la primera elección. Oye, ¿y en Estados Unidos también se vota de esta manera al Poder Judicial? A los jueces de algunos estados. Ves que tienen un sistema federal donde cada estado pues se rige con sus propias reglas. Hay estados donde sí se elige como a jueces de primeras instancias. Sí. Es un esquema que también se ha ideado en Estados Unidos, ¿no? Y esto es un proceso, estamos empezando. Yo por eso decía, está por verse cómo nos va, ¿no? De este ejercicio democrático, pero es una oportunidad y bueno, las oportunidades hay que tomarlas para bien, ¿no? Yo quiero que esto salga bien, porque quiero que a México le vaya bien. ¿Tú estás en general a favor de la reforma? Sí, era necesario un cambio de esta magnitud. ¿Qué es lo que no te gusta tanto? La premura. Yo creo que fue muy rápido todo en la organización de las elecciones. Estamos en campaña y de pronto nos sale una regla nueva que no estaba establecida respecto de cómo hacer campaña. El tener tan poco tiempo para comunicar nuestras propuestas con la gente. Yo voy a una elección nacional. Todo el país me puede elegir a mí. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo llego a tanta población? Si hubiera más tiempo de conversar, de recorrer el país, de hacer este ejercicio pues de concientización, creo que hubiera sido pues más, pues cómo decirlo, más orgánico, ¿no? Lo que va a resultar de esta elección. ¿Te pareció desmesurada la reacción de los mercados y del
de los países y de los gremios empresariales que sacaron notas y todo sobre la reforma o no? Yo tengo otra lectura. A ver. Cuando se da como esta inestabilidad, se da cuando se gana la mayoría absoluta. Eso es lo que puso nerviosos a los mercados. Ahí es donde hay como, digamos, estos cambios, ¿no? ¿Por qué? Es natural, ¿no? Porque entonces se van a poder tomar decisiones tan grandes como la reforma judicial, sin una oposición, ¿no? Digamos, puede haber cambios más fácilmente y entonces eso genera inestabilidad y eso pues pone nerviosos a los mercados. La reforma judicial per se no es lo que generó estos cambios. Creo que esto ya venía. Y por otro lado, la reacción, que los jueces y las juezas de este país pues salieron a las calles y paralizaron el Poder Judicial. Y eso, por supuesto, también genera crisis y genera pues esta inestabilidad. Porque, o sea, sí te copio que fue en junio cuando ganó la presidenta y se estableció el Congreso, donde sí hubo un shock al peso, pero también cuando se votó la reforma fue cuando le terminó de poner el último clavo al superpeso, que estaba, ¿te acuerdas? 16, 17. Y fue en agosto, si mal no me equivoco, o sea, por ahí que se votó, agosto, septiembre, que se fue a 21, me acuerdo, 21, 22. Y qué locura. Pero sí, o sea, sí hubo un impacto en el tipo de cambio, por lo menos. Sí. Y bueno, y por esta reacción, ¿no? Que también se paralizó el Poder Judicial. Esto pues paraliza pues que los negocios fluyan. Si hay un acuerdo comercial que depende de una decisión de un juez y no la tienes resuelta y no sabes qué va a pasar y si se va a reanudar o no y cuándo, pues claro que esto genera inestabilidad. Pero el Poder Judicial, pues nosotros no debemos ser el problema. Nosotros como jueces estamos para resolver problemas. Tenemos como país tanto que afrontar, ¿no? El vecino del norte, el problema de la inseguridad, como para estarnos preocupando por los jueces. Los jueces resolvemos problemas, no debemos crearlos. Y a ver, ¿tú a qué le estás tirando? O sea, ¿qué es también para entender qué es lo que promueves? O sea, porque cuando llega pues ya estamos acostumbrados a los diputados, senadores, presidentes, ya no las alcaldes, gobernadores, ya no las sabemos. Pues van a tirar sus propuestas sobre la ciudad, sobre el estado, sobre el país, etcétera. Pero ¿cómo se ven las propuestas de una candidata a ministra? O sea, ¿qué es lo que estás proponiendo tú? Yo quiero una justicia con equidad y con sentido social. Voy a explicar un poquito qué es esto. Primero, tienes razón. ¿Qué podemos prometer los jueces, las personas juzgadoras, más que hacer bien nuestro trabajo? Ajá. Pero sí podemos también decir quiénes somos. Porque cuando nosotros resolvemos un caso, no es tan sencillo como que abrimos un código y encontramos ahí, como por arte de magia, las respuestas a todas las preguntas. No, la ley es como una base, pero es muy limitada. Los problemas reales de la sociedad son inimaginables y muy complejos a veces. Y la ley no te da una respuesta a estas preguntas. Y ahí entra entonces el criterio y la visión de la persona juzgadora. Entonces, cuando vamos a elecciones de jueces, pues yo creo que lo que queremos elegir es qué visión y qué criterio queremos que permee, ¿no? En sus decisiones. No sé si me estoy explicando, Sí, a ver, estoy tratando a ver, es como si yo trato de seleccionar, me ponen a dos jueces, ¿verdad? Un juez, dos candidatos, ¿verdad? Un candidato de Monterrey y un candidato, lo voy a poner muy geográficamente, pero un candidato de Monterrey y un candidato de pues no sé, de Quintana Roo. Pues van a tener dos. Yo entiendo que tienen visiones muy diferentes sobre lo que pero ahí lo estoy llevando como a política pública. Está bien. Pero sí, a ver, vamos a poner otro ejemplo. Sí, porque la andaba regando. No, a ver, es un caso pues también polémico, aborto. Ándale, ok. O sea, de ideología. Pues sí, ideología también. ¿Qué hacemos ahí? Vamos a poder votar, y creo que es válido, a ver, por un juez de derecha o un juez liberal. Ya. Tú puedes ¿Y tú qué decidir. eres? Yo soy liberal. ¿Tú eres liberal? Yo soy liberal, soy progresista, soy de una política y visión social de la justicia. Sí, pero entonces más que
más que un tema de propuestas, es el perfil. Así o sea, es, yo quiero así lo conocer veo yo. tu perfil para ver qué criterio vas a utilizar tú para aplicar la ley. Sí, eso en primer lugar yo lo diría como fundamental, ¿no? Bueno, yo diría primero la ética, ¿no? Mínimo. Ujú. Por supuesto que no queremos jueces que se puedan comprar o corromper, porque queremos que impartan justicia y ojalá esto fuera... Pero eso, ¿cómo vamos a saber nosotros? Pues hay que revisar los perfiles. Ya sabemos, hay mucha información en internet, mucha información pública acerca de quién es quién. Ok. Por ahí podemos tomar buenas decisiones, ¿no? Segundo, esta visión. Yo creo que es muy importante porque pues, los casos no están ya hechos, resueltos, sino que interviene el criterio de la persona juzgadora. Y tercero, yo diría, bueno, ahora sí las propuestas en concreto, ¿no? Ok. Para mí las propuestas en concreto que parten de esta visión con equidad y con sentido social es hacer el derecho sencillo, accesible para la gente. Lo que platicábamos, ¿no? Cuando yo llegue a la corte quiero revisar estas reglas, decidir, a ver, estas funcionan, estas no funcionan. Y sí puedo, porque esas reglas, lo peor del caso es que la pusimos nosotros. Ustedes mismos las ponen. Nosotros mismos, los jueces, hemos creado estas reglas que muchas veces son absurdas. Okay. Yo lo comento en cámaras empresariales. Digo, un ingeniero en procesos haría esto fácil. Yo tengo la mente ingenieril. Yo soy pues tú lo verías, dirías, a ver, esto es redundante, esto es un cuello de botella, esto nada más alarga, quítale aquí, córtale. Eso es lo que yo quiero hacer para volver al juicio de amparo, este juicio que sea pues para lo que fue creado, una defensa rápida, ágil, pues de los derechos de las personas. Entonces, a ver, o sea, eso es una de tus propuestas. Simplificar los procesos, eliminar la carga de de tecnicismos también y todo esto. ¿Qué más? Para que no sea una justicia larga, ¿no? También no tardar tantos años, sino resolver de inicio los problemas y de fondo. Lenguaje claro. Claro, sencillo. La gente nos tiene que entender cuando le estamos diciendo, dando su sentencia, ¿qué pasó? ¿Por qué me están dando 15 años de prisión? ¿Por qué mi vecino se quedó con mi casa? Tenemos que explicar, justificar, pero en forma sencilla, ¿no? Comprensible, no tan rebuscada y bizarra como ahora lo hacemos. Juzgar con equidad es otra de mis, yo creo que valores primordiales y visión primordial, que es que el derecho sí puede servir para cerrar las brechas de desigualdad tan grandes y profundas que existen en este país. ¿Cómo? Pues primero entendiendo que no todos somos iguales ante la ley, pero no todos venimos de donde mismo. Si nosotros vamos un proceso y tenemos una parte que, no sé, por ejemplo, un marido violentador o bueno, presuntamente violentador, y una mujer que no tiene recursos, que es ama de casa, y van a juicio y seguimos con ese desbalance de poder. ¿Quién va a ganar el juicio? Él. Yeah. ¿Qué tiene que hacer un juez? No darle la razón a la mujer, no, sino simplemente emparejar la cancha del juego de la justicia. Ok. Pues simplemente entendiendo bien, no citó bien el precepto legal. Pues no importa, a ver. Pobre mujer, estando ahí peregrinando albergue tras albergue con sus hijos. A ver, tiene una situación de violencia, díctale, ordénale de oficio una prueba psicológica para ver cómo están las cosas. Medidas que sí podemos hacer los jueces para remediar estos desequilibrios como de inicio, de entrada al proceso judicial. Eso yo creo que es fundamental. ¿Cómo se le llama eso? Que juzgar con... Perspectiva de género, ¿no? Es de género y hay otras perspectivas, la intercultural, la de discapacidad, la de infancia. Y es una cosa tan pues sencilla o compleja, no sé cómo podríamos decirla, que es juzgar con empatía. Sí. Ponerte en el lugar del otro, ¿no? Yo no soy una persona con discapacidad, pero si tengo un caso de esta naturaleza, necesito tratar de entender sus dificultades de accesibilidad y ejercicio de sus derechos. Yo no soy una persona indígena, pero si tengo un caso de sus comunidades, pues debo tratar de entender su cosmovisión, el arraigo que tienen con la tierra, con sus usos y costumbres. Sí. Si no estoy resolviendo desde mi óptica, y mi óptica como persona, porque los jueces somos personas, no necesariamente es la correcta, ni debe ser la que debe permear todos los casos. Juzgar con perspectivas es pues juzgar con empatía, sencillamente. Y ese pues es uno de mis pilares. De tus pilares. De mis pilares, de mis propuestas. Ya, qué interesante. Digo, creo que
todo lo que hemos platicado sobre la reforma creo que nos exige a nosotros como ciudadanía. O sea, creo que hay nuevas exigencias dentro de todo al país, ¿no? Identifico, número uno, o sea, la exigencia hacia ustedes, hacia todos los candidatos y puestos en el Poder Judicial, pues la exigencia de salir a las calles y de humanizarse un poco más, ¿no? Eso es lo que entiendo. Y a nosotros la exigencia de, pues ponte al tiro, ¿eh? O sea, así como analizas a un gobernador, así como analizas a un diputado, a un legislador, pues resulta que también tienes la necesidad de evaluar qué tipo de juzgadores son los que vas a querer, ¿verdad? A mí, o sea, esas son como las dos exigencias, ¿verdad? Que yo creo que esas dos cosas van a ser fundamental para que este cambio sí se dé. Así ¿verdad? es. Y a mí lo que sí me preocupa un poquito es el tamaño de la boleta. O sea, muy bien, pues está bien. Si me pones 1 contra 1, 2 contra 2 o con los presidentes 4, 5, pues bueno, ahí más o menos. Mira, este es el liberal, este es el conservador, este es el que apoya a la mujer, etcétera, ¿no? Pero si me pones una lista de 45, pues lo que va a terminar sucediendo es que muy probablemente pues los que mejores hagan los que mejor hagan campaña, es decir, quién va a estar en el top of mind, ¿no? Pues, a ver, de todos estos nombres, a ver si me suena un nombre. Pues sí, no, o sea, no sé, estoy tratando de imaginar un poco los vicios que pueda tener el proceso de votación, que también pues va a ser un piloto, ¿verdad? O sea, vamos a ver cómo nos va. Sí, vamos a ir avanzando. Alguien me lo decía muy bien hace tiempo a ver, cuando empezamos a elegir diputados, presidentes, etcétera, pues fue un proceso también, ¿no? Sí. De que la gente se involucrara, de que saliera a participar, de que sea más consciente en quien elige. Esto pues también, ¿no? Acaba de iniciar este ejercicio de democratizar al Poder Judicial y yo diría es responsabilidad nuestra, de las personas candidatas, pues salir, presentarnos, dar a conocer nuestras propuestas. Yo estoy pues en todas las redes sociales haciendo lo que puedo. No tengo el impacto, ¿no? Que quisiéramos pues de un influencer o de una persona que ha tenido una trayectoria política muy amplia, muy larga. Pero digamos, público es, ¿no? Ahí está, claro. Es para todos y todas, www.anamariaibarra.com. Esa es tu página, Mi página, ahí está todo, pero estoy en todas las redes sociales. ¿Cómo tú tienes? Ana María Ibarra. Ana María Ibarra. Ahí es donde la gente puede ver más información sobre tus propuestas, sobre tu perfil. Tengo un chatbot también. Okay. Es una pues asistente virtual que he venido entrenando, donde pues con un número de WhatsApp puedes preguntarle sobre mi trayectoria, mis propuestas y preguntas generales del derecho, que también está en mi sitio web y también está en un número de WhatsApp. Pues estoy en Facebook, en TikTok, tengo lives los días miércoles a las 8 de la noche. Armas ahí un Facebook Live para cotorrear con la gente. Sí, para que me pregunten pues de lo que quieran, cualquier cosa pues que puedan, para que conozcan, ¿no? A sus candidatos. Sí es responsabilidad nuestra, es verdad lo que señalas de son muchos, somos muchos. Yo se lo quiero poner siempre a la gente pues en sencillo. Es color y número. A ver, si a usted le convenció fulanito y sutanito y a lo mejor son 9 sitios, pero solo conociste a 3 o te convencieron 3, pues vaya por esos 3. Ya ahí habrá una diferencia, ya ahí habrá una voluntad, ¿no? Y bueno, sobre todo en la Suprema Corte, porque la Corte pues sí es el órgano más importante. Sí, es claro. Quien va a guiar al futuro la reforma judicial, porque con sus criterios pues puede guiar a todos los jueces de este país, sí. ¿No? Entonces yo pondría mucho foco ahí en la Suprema Corte. En la Suprema Corte. ¿Quién va a decidir las nuevas reglas o los cambios y eso? A ver, porque acá la reforma vino del legislativo, o sea, de su vecino incómodo les puso la reforma a ustedes el Poder Judicial. ¿Sigue siendo el legislativo quien puede seguir modificando? ¿Ahora van a ser ustedes o cómo funciona eso? Creo que va a ser doble. Puede haber modificaciones legislativas como para instrumentar los cambios dentro de la Corte. Pasamos de ser 11 ministros a 9, por ejemplo. Eso lo cambiaron los legisladores. Eso lo cambiaron. Hay cambios así como, digamos, administrativos que supongo que van a venir acompañados de una ley, pero también la Corte puede darse acuerdos que le llaman acuerdos generales para autorregularse. Okay. Entonces, se determinan de forma pues mayoritaria o unánime para poder trabajar y avanzar.
Pero también una cosa importante es que el presupuesto de la Suprema Corte lo definen los legisladores, ¿verdad? O sea, cuánto ganan y cómo funciona ese rollo, lo ponen los legisladores. Sí, por eso te decía que estamos en un sistema de frenos y contrapesos. Sí. Los poderes no son entes aislados. Por acá judicial, por acá ejecutivo, por acá legislativo. Sí. No, hay como interrelación porque el legislativo pues aprueba el presupuesto del ejecutivo también y también del judicial. Pero el judicial puede anular una ley del legislativo o una política pública del ejecutivo. Entonces estamos como en check and balances. Sí, los famosos checks and balances. Exactamente, como de... para que nadie tenga todo el poder, ¿no? Y no haya barbaridades o nos controlemos unos a otros. Por eso hay pues estos límites entre todos. Y a ver, entonces las elecciones otra vez son el 1 de junio. ¿Y cuánto van a durar los que ganen? O sea, en estos los 9 ministros, ¿cuánto duran? 9 años. 9 años. 9 años. O sea, si ganas ahí te vas a quedar 9 años. 9 años. Qué loco. Es un chorro de tiempo, ¿no? Sí, es mucho tiempo, pero creo que tiene la lógica de que la ley necesita cierta estabilidad, ¿no? No podemos estar cambie. Y aparte, bueno, son muy costosas las elecciones. ¿Y siempre han durado 9 años? No, antes eran 15 años. 11 ministros, 15 años. O sea, los pasados eran de 15 años. 15 años. Madre mía. No, sí, y pues decisiones muy importantes, ¿no? En sus manos. Sí, no manches. No, qué fuerte. Oye, pues muchísimas gracias, Ana María. La neta es que... Gracias a ti. Creo que uno de los objetivos de la reforma judicial se cumple con este cotorreo que nos acabamos de aventar. El hecho de que hayas venido aquí, nos hayas explicado cómo funciona la reforma, cómo funciona el Poder Judicial, lo que necesita la gente saber pues, para tomar una buena decisión, pues creo que en parte se está cumpliendo. No, muchas gracias. Yo lo que siempre pues trato de comunicar, que me conozcan, para que pues vean mi trayectoria. Esto no es discurso de campaña. Tengo 15 años en la judicatura con estas sentencias que ya he dictado, con esta visión de la justicia que tengo. Trabajé también elaborando los cuadernos de jurisprudencia. Fui director del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, que es poner en sencillo las decisiones de la Corte. Entonces me dediqué a hacer 80 publicaciones de este tipo porque yo desde siempre he creído que necesitamos acercar el derecho a la gente. Qué y pues chingón. ahí está todo mi trayectoria. Soy la única candidata que ha presentado su 3 de 3, declaración de impuestos, declaración de intereses y patrimonial. Pues porque no tengo nada que esconder, no tengo ningún familiar en el Poder Judicial, ningún político que me acompañe. Es toda mi trayectoria y esfuerzo. Y bueno, pues estoy ahí en www.anamariaibarra.com para que me sigan conociendo y bueno, ojalá me gane su confianza. Eso, mucho éxito, que te vaya muy bien. 17 en la boleta morada. Número 17. Número 17 en la boleta morada. Eso, mucho éxito, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos estuvo viendo y escuchando, este fue otro episodio. Bye, bye.